tienes? El libro de Números. Ok. Bueno, quiero hoy reconocer también a aquellos que nos visitan por primera vez. Y si no lo he hecho eso contigo, también levántame la mano y dime, me falta yo. Pero quiero reconocer a aquellos que nos visitan por primera vez y quiero presentarte a Ricardo el día de hoy. Ricardo, ¿cómo estás, mijo? Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de Ricardo. Bueno, Ricardo, si tú le dices Ricardo, él no te va a pelar. Si le dices Richie, pues ya él lo conoce. Es como le dicen a Ricardo, Richie. Entonces, bienvenido, Richie, Dios te bendiga. Todos decimos que Dios te bendiga. ¿Me falta alguien de reconocer por primera vez? ¿No? ¿Todos ya han venido? Ok, muy bien. Bueno, entonces, ve por favor al libro de Números. Números capítulo 7. Números capítulo 7. Números capítulo 7. Y vamos a estudiar hoy el versículo 1. Del versículo 1 al versículo 10. Números capítulo 7, versículo 1 al versículo 10. Números capítulo 7, versículo 1 al versículo 10. ¿Lo tienes? Ok, dice así. Dice, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros del servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios, por este día. Te damos muchas gracias, Dios, porque podemos confiar en ti, porque tú has sido bueno, Señor. Una y otra vez lo has sido, Señor, y lo harás para siempre, Señor. Tú no fallas, Señor. Tú estás siempre a nuestro corazón, Señor, y siempre nos guías, Señor. Aún en esos momentos, Señor, más difíciles, tu palabra, Señor, es guía y es alimento, Señor, y es luz a nuestros caminos. Hoy, Señor, queremos tan solo acercarnos a ti, bendecirte, Padre, pero también, Señor, escuchar tu voz. Permite, Señor, que nuestro corazón escuche tu voz, que nuestro corazón, Señor, sepa, Dios, lo grandioso y bondadoso que tú eres. A ti, Señor, sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Números capítulo 7. Mira, antes de empezar, acuérdate del tema principal de Números. ¿Te acuerdas del tema principal de Levítico? ¿Te acuerdas cuál era? Un pueblo imperfecto acercándose a un Dios perfecto, santo, ¿ok? Ahora, el tema del libro de Números en su generalidad. ¿Recuerdas que para poder extraer lo mejor, la mejor enseñanza de los libros dentro de la Biblia, tenemos que entender cuál es el propósito, cuál es el tema principal de cada uno de esos libros? En este caso, el tema del libro de Números es el pueblo en el desierto de la mano de Dios. ¿Cómo es que Dios llevó al pueblo en medio del desierto? ¿Cómo es que Dios los bendijo? ¿Cómo es que Dios los llevó, los instruyó en medio de un desierto? Y hemos platicado algunas circunstancias, algunas cuestiones acerca de cómo es que la gente debía de responder, o lo que Dios había dicho para las personas de cómo actuar en medio de un desierto. Entonces,
ya hemos hablado acerca, por ejemplo, de la alabanza en medio del desierto. Hemos hablado acerca de la confianza en el desierto. Hemos hablado acerca del servicio en el desierto. Hemos hablado acerca de nuestra vida entregada a Dios en medio del desierto. Por ejemplo, en la simbología de la vida de los nazareos, por así decirlo. Pero ahora entramos a un capítulo distinto. El capítulo número 7 del libro de Números. Y este capítulo, vamos a ver en todo el capítulo, de hecho, tal vez la siguiente semana vamos a acabar el capítulo. Son 89 versículos, pero te vas a dar cuenta por qué lo vamos a acabar rápido. Porque es repetitivo. Y si tú recuerdas, el libro de Números también es conocido como el libro de los censos. O sea, hay diferentes contabilidades o diferentes listas de lo que pasó en aquel entonces. Y ahora vamos a ver cómo es que estos hombres, llamados los príncipes de las tribus, y ahorita vamos a saber también de qué se trata esto, ellos llevaron delante de Dios, delante del altar, delante de Moisés, llevaron ofrendas. ¿Ok? Y entonces vemos que estos hombres llevaron, por ejemplo, bueyes. Cada uno llevó un buey, ¿sí? Y entre dos príncipes, entre dos hombres, llevaron un carro tapado, un carro hasta arriba. ¿Qué significa todo esto y para qué? Bueno, ahorita lo vamos a descubrir. Y vemos que ellos están ofreciendo a Dios, y vemos que ellos están buscando a Dios, y están queriendo acercarse más a Dios de una manera más tangible. Bueno, vemos esto. ¿Pero qué significa? Bueno, el capítulo 7, el capítulo a continuación, se refiere a una enumeración de ofrendas que hizo el pueblo de Israel en medio del desierto. El significado de esta relación de ofrendas refleja la liberalidad de los israelitas en medio del desierto, en los tiempos difíciles. Y entonces, si tú recuerdas, ellos estaban en el desierto. O sea, lo hemos dicho una y otra vez hasta el cansancio. Estaban en el desierto, todavía están a los pies del monte Sinaí, están en el desierto. Es un lugar difícil, es un lugar de muerte, es un lugar terrible el desierto. Aunque ellos estaban acostumbrados a eso, pero es un lugar terrible y entonces es un tiempo difícil. Y hemos platicado anteriormente que también una de las situaciones más difíciles que tenemos nosotros como cristianos o hijos de Dios son los desiertos. Entonces, si algo hay seguro en la vida de un cristiano es que vas a pasar por desierto. En alguna ocasión vas a pasar por alguna situación difícil, llámese enfermedad, se llame escasez, se llamen problemas, se llamen situaciones, no sé, pero algún momento de tu vida vas a pasar por un desierto. Y entonces, parte de esto de lo que estamos estudiando es cómo vas a estar preparado para ese desierto, o si ya pasaste por un desierto, qué es lo que tú puedes aprender de ese desierto. De qué manera tú puedes alimentarte en la palabra de Dios para entender qué fue lo que pasó. Porque muchas veces en medio de un desierto, tú y yo nos hemos preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y si yo te dijera, ¿quién eres tú para que no te pase nada? ¿Qué me contestarías? Porque muchas veces, por ejemplo, he encontrado gente en funerales y es triste porque mucha gente, sobre todo la que no conoce de Dios, en los funerales, cuando alguien muere, la gente se vive preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Pero de repente también veo cristianos que le llegan a reclamar a Dios, ¿por qué, Señor? Si yo era pastor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué se va lo que más quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, esos por qué, o más bien eso para qué, los para qué los iremos descubriendo más adelante. Y tal vez ya te diste cuenta en desiertos pasados, que tal vez hace mucho tiempo ya pasaste, o ya pasaste por medio de ellos, te das cuenta el para qué. Ah, es que era para esto. Y entonces, me ha pasado a mí una y otra vez. Después de tiempo, y te estoy hablando de años, 5 años, 10 años, después de que todo eso pasó, y entonces entiendo por qué pasó, para qué pasó, digo, ¿por qué? Y yo reclamándote, Dios, y yo diciéndote tantas cosas, y yo queriéndome salir de la iglesia, porque según yo, tú no me habías dado lo que era mejor para mí. Y ahora entiendo, perdóname. Entonces, hemos pasado por desiertos o vas a pasar por desiertos. Entonces el libro de Números nos capacita precisamente para esto, para estar instruidos para lo que va a pasar, un desierto.
Entonces, un pueblo en medio del desierto, pero de la mano de Dios. Esto es muy importante. Y esto es prácticamente lo más importante de todo el libro de Números. Un pueblo en el desierto, pero de la mano de Dios. Entonces, es imprescindible este punto. Ok. Dentro de esto, del desierto, tenemos que mencionar también la voluntad de Dios. ¿Ok? La voluntad de Dios, escucha, siempre nos va a llevar a donde seamos sostenidos por su gracia y por su provisión. Repito, la voluntad de Dios siempre se va a encargar de llevarte a donde tú seas sostenido por su gracia y por su provisión. Y entonces, cuando hablamos de un desierto, hablamos de una situación difícil, hablamos de escasez, hablamos de enfermedad, hablamos de problemas, hablamos de situaciones que no son agradables para nosotros. Sí, lo sabemos. Sin embargo, en medio de un desierto, tomados de la mano de Dios, su gracia nos sostiene y su amor nos levanta y su fidelidad provee para nuestras vidas. Entonces, no tengas miedo de aceptar la voluntad de Dios. No tengas miedo de buscar la voluntad de Dios. Porque también es algo que pasa en nuestras vidas. De repente queremos seguir caminando en nuestras vidas, haciendo lo que nosotros queremos, buscando lo que nosotros queremos. Sí, Dios es bueno. Sí, está muy padre lo que dice Dios. Pero, Señor, déjame equivocarme. Déjame aprender. Déjame hacer. Déjame ir. Déjame, Señor. Y nos damos cuenta de que eso, la verdad, no ha traído buenas cosas a nuestras vidas. A menos en la mía, no me ha traído buenas cosas. Entonces, acepta la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios y obedece la voluntad de Dios. Es algo de lo que hoy tengo que decirte. Porque no podemos imaginar que cuando obedecemos realmente a Dios, Él no se encargue de los detalles que a nosotros se nos olvidarían. A lo mejor tú has hecho un plan en tu vida. A lo mejor hiciste un plan para la decisión que ibas a tomar. Voy a hacer esto. Después voy a seguir aquello. Después voy a ir con fulano, voy a ir con sutano. Pero realmente piénsalo. ¿Tienes todos los detalles presentes y futuros bajo tu control en cualquier decisión que tú tomes? Te voy a poner un ejemplo. Matrimonio. Es que es Él, Señor. Es que es Él, pero no es cristiano. Pero es que lo convierto, yo lo llevo a la iglesia. ¿Estás seguro de que tienes todos los detalles presentes y futuros bajo tu control para tomar esa decisión? Y si los tienes al 100%, entonces toma la decisión. Pero déjame te digo que es incierto. Siempre hay cosas que pasan. Y aún, por ejemplo, cuando conocemos de Dios y cuando a veces le entregamos todo a Dios, de repente brotan así como palomitas por todos lados, problemas, situaciones y detalles. Por eso es tan importante buscar la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios, porque Él se va a encargar de todos los detalles. Él se va a encargar de todo lo que nosotros vamos a ir necesitando paso a paso, paulatinamente, poco a poco en nuestras vidas, en medio de esa decisión. Por eso te repito, la voluntad de Dios, nunca te va a llevar a donde su gracia y su provisión y su misericordia no te sostengan. Entonces, créele a Dios, confía en Dios, Él no se va a olvidar de ningún detalle. Por consiguiente, cuando tomamos una decisión tomamos una decisión dentro de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios y no buscando la voluntad permisiva de Dios, podremos tener confianza de que aún los detalles en los cuales nunca pensamos, Dios ya tiene una respuesta favorable y tiene un sustento necesario para suplir esos detalles o esas situaciones. Quiero explicarte algo. La voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios, ¿ok? Son dos cosas totalmente diferentes. Parecen iguales, es como la gimnasia y la magnesia. Parecen iguales, casi se pronuncian iguales, pero son totalmente cosas diferentes. Son dos polos totalmente opuestos. La voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Déjame te lo explico. La voluntad permisiva de Dios es aquella en la cual tú decides, tú piensas que es lo mejor para ti,
yo entiendo que esto es, que es para hacer aquello, yo decido, yo tengo todos los detalles controlados, yo hago lo que yo quiero y entonces voy a Dios y le digo, Señor, aquí está mi plan, bendice mi plan. ¿Te acuerdas de Abraham y de Sara? ¿Te acuerdas que Dios les dio una promesa a Abraham y a Sara? Y les dijo, voy a darles descendencia. Pero Abraham era viejo y Sara era vieja y era estéril. Y entonces, ¿cómo Dios le iba a dar un hijo a una mujer vieja de 80, 90 años? ¿Cómo le iba a dar un hijo? Si ya su periodo había sido erradicado desde hace mucho tiempo y dos, era una mujer estéril. ¿Cómo? Bueno, solamente Dios pudo haber hecho eso. Y pasó. Pero el asunto es que mientras pasó que Isaac nació, el hijo de Sara y el hijo de Abraham, entonces Abraham y Sara buscaron la voluntad permisiva de Dios. E hicieron la voluntad permisiva de Dios. Es decir, en pocas palabras es hacer lo que a mí se me pega la gana, diciéndole a Dios, bendice lo que a mí se me pegó la gana hacer. En otras palabras. Y entonces Abraham le dijo, pues es que no, ¿cómo crees que vamos a tener un hijo? Y Sara dijo, pues que yo soy estéril, pero aquí tengo a una sierva. Y entonces aquí tengo a esta mujer llamada Agar, y esta mujer te va a dar un hijo. Y su hijo va a ser como mi hijo. Era la costumbre del antiguo oriente. Sin embargo, Dios no buscó eso. Y sin embargo, Dios nunca prometió eso. Esa era la voluntad permisiva. Yo creo que Dios nos está diciendo que nos vayamos por aquí. Yo creo que Dios nos está permitiendo a ti y a mí, Sara, que entonces tengamos un hijo en el vientre de Agar. Y entonces hicieron lo que se les pegó la gana. Y entonces dijeron, Dios, ayúdanos y bendícenos. Y entonces ahora hay un pueblo descendiente de Ismael, que es el hijo de Abraham y de Agar, que se llaman los ismaelitas, que se llaman los árabes, que se llaman también los musulmanes, que tienen pleito casado con mucha gente, porque desde el principio estaba eso. Y entonces Dios estableció eso para sus vidas. Pero bueno, eso es parte de otra predicación. Y entonces, en muchas ocasiones, es la voluntad permisiva. Dios bendice mis planes. Dios bendice lo que yo ya decidí. Y de verdad, a veces, cuando por ejemplo, pides oración o pedimos oración, decimos, quiero que ores por mí. ¿Por qué? Es que tomé esta decisión y quiero que Dios me la bendiga. Bueno, es que no buscaste la voluntad de Dios. Estás diciéndole a Dios que te permita que no te vaya a salir tan mal como tú piensas que te va a salir. Y entonces sabemos que no tenemos el control sobre los detalles ni sobre las circunstancias. Entonces, esa es la voluntad permisiva. Voluntad permisiva es decidir, hacer, buscar conforme a lo que yo quiero y después ir a Dios y decirle que Él lo bendiga. Señor, bendice lo que yo ya decidí. Y te decía, en otras palabras, es hacer lo que se me pega la gana y después ir a Dios y decirle, Señor, bendíceme en lo que se me pegó la gana hacer. Ahora, la voluntad de Dios es totalmente diferente. La voluntad de Dios es hacer no lo que yo quiero, sino lo que Él dice. La voluntad de Dios es cumplir lo que Él me dice que haga y no lo que a mí se me antoja ir o a donde yo quiero ir. Hacer la voluntad de Dios es hacerle caso a Él y no hacerle caso a mi corazón o hacerle caso a mi comodidad o a mi conveniencia. Hacer la voluntad de Dios es obedecer lo que Él me dice que tengo que hacer de la forma que tengo que hacerlo. Y entonces su voluntad no te va a llevar a donde su gracia, su misericordia y su fidelidad no te sostengan. Su voluntad. Pero muchas veces queremos que Dios nos sostenga, nos bendiga, nos guarde y nos ayude en la voluntad permisiva. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Muchas veces, yo he caído muchas veces en la voluntad permisiva. Y entonces le digo a Dios, Señor, bendice lo que yo ya decidí. Señor, me casé con él o me casé con ella. Ahora bendíceme. Y entonces, ¿qué crees? A veces pasan situaciones no tan agradables. En vez de buscar y decirle, Señor, ¿quieres que haga esto? Me acuerdo del rey David cada vez que venían los enemigos. Y el rey David iba y oraba delante de Dios. Y el rey David, fíjate, venían, los veía desde lejos a los enemigos, a los filisteos. Y venían todos así, juntitos, en un ejército. Y el pueblo de Israel le decía, Rey David, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y David decía, aguántense, aguántense. Déjenme ir a orar.
y iba a orar David. Y entonces se metía David a orar y venía el ejército. Y entonces David se metía a orar y entonces David decía, Señor, vienen los filisteos, vienen los enemigos del pueblo de Israel, tus enemigos. ¿Qué hago? ¿He de salir a enfrentarlos o me quedo aquí, Señor? Y en muchas ocasiones Dios le dijo, puedes salir a enfrentarlos porque yo ya te di la victoria sobre ellos. Y entonces salía David y los tenían ya casi a la puerta y decía, ahora sí, vámonos. Y paz, los derribaban y los vencían. Pero también en algunas otras ocasiones, en la palabra existe de que cuando van, o cuando los discípulos, o cuando los reyes, o cuando David iba a orar, Dios les decía, no, espérate. Pero es que vienen todos, espérate. Pero es que nos van a destruir, espérate. Pero es que es algo bueno, espérate. En el libro de Hechos, por ejemplo, Pablo visita ciertas regiones en Asia. Y entonces el Espíritu Santo le dice, no vayas para allá. Pero es que vamos a ir a predicar la palabra, no vayas. Es que vamos a ir a Misia, a Bitinia, a Asia, no vayas. Mejor vete al otro lado, vete a Macedonia. Pero ¿qué de malo está en que yo vaya a predicar la palabra a Misia, a Bitinia, a Asia? ¿Qué de malo está en eso? O sea, dime, Señor, no vayas. Ok, vete a Macedonia. Y se fue a Macedonia. Dios en muchas ocasiones, aunque sean cosas que a nosotros nos parecen buenas, de repente Dios no quiere. Entonces buscamos la voluntad de Dios. Es en su tiempo y es a su modo, no al nuestro. Entonces, fíjate bien. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, 15. Vamos a ir desglosando esto. Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, 15. Efesios 5:15. ¿Lo encontraste? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pausa. No como necios, sino como sabios. ¿En dónde se encuentra la raíz de toda sabiduría? En la palabra de Dios, en el temor a Dios. Allí se encuentra la raíz de la sabiduría. Y entonces cuando alguien no busca la sabiduría de Dios, entonces se convierte en necio. Y entonces cuando hacemos la voluntad permisiva, cuando buscamos la voluntad permisiva de Dios, somos necios. Pero cuando buscamos la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios, entonces hay sabiduría. Hacemos las cosas con diligencia. Seguimos leyendo, 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos, no ignorantes y no insensatos, ni necios en cuanto a la voluntad de Dios. Ahora, piénsale un poquito en lo que Dios ya te ha dicho a ti, que es la voluntad de Él para tu vida. Piénsale nada más tantito. Y en ese tantito que has pensado, o en esa voluntad que Dios te ha dicho, quiero que me contestes lo siguiente. Hacer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, obedecer a la voluntad de Dios, ¿te ha sido de repente difícil? ¿De verdad? Sí. Yo el primero. Sí. Porque no es en mi tiempo. A ti te gustaría o nos gustaría que todo fuera bien rápido, ¿no? Vas a la tienda y compras una sopa Maruchan y en 3 minutos ya está. Nutritiva, sabrosa, vitaminosa, jugosa. Y entonces, así también, de repente en la voluntad de Dios, buscamos y pretendemos que todo lo que Dios hace en nuestras vidas sea instantáneo. Nunca lo va a ser. Es a su tiempo, no al mío. Es a su tiempo, es en su cancha, es lo que Él quiere, es de la forma como Él lo busca hacer, no como a mí se me antoja. Entonces, Él tiene lo mejor para mí, yo no. Aunque yo quiera buscar mi conveniencia, a veces mi conveniencia no es lo mejor para mí. Colosenses capítulo 1, versículo 9, ahí adelantito. Después de Efesios, Filipenses y luego Colosenses. Capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿De qué tenemos que ser llenos? De toda sabiduría, de conocimiento y de la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que ser llenos. Muchas veces estamos más llenos de nuestra propia voluntad o de la voluntad de alguien más. Reaccionamos conforme a la voluntad que alguien más quiere para nosotros. Entonces, eso es un peligro, porque ya ni siquiera estamos decidiendo nosotros, sino decide alguien más. Pero bueno, busca ser lleno, dice aquí, del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y la única manera de entender y de tener esto en nuestras vidas es a través de la palabra, es a través de el temor a Dios y de la sabiduría que podemos entender o podemos buscar, podemos encontrar en la Biblia. Entonces no hay otra forma, mi hermano. No hay de ninguna, no hay otro camino, no hay un camino alterno. No hay un libro alterno al que podamos estar estudiando. No hay. Es Biblia y punto. Es Biblia cero. Nada más. Esto es lo único que tenemos. No hay un librito el librito de fulanito de tal que me dice cómo hacer las cosas. Es Dios actuando en tu vida. Es Dios haciendo lo que tiene que hacer en ti. No hay libros alternos. No busques alternativas. Regrésate a Números. Ahora vamos a entender por qué estamos hablando de esto. Voluntad permisiva, voluntad de Dios. Bueno, versículo 1 dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Cuando hubo acabado, fíjate bien, para empezar, dice, cuando Moisés terminó el tabernáculo, para empezar, este pasaje es un pasaje anacrónico. Es decir, no va conforme al tiempo de Números, ¿ok? Estábamos estudiando el asunto de los nazareos. Estábamos viendo el asunto de los censos, de que eran 603,550. Y estábamos viendo los de los levitas y todo lo que estaba pasando. Y entonces nos damos cuenta, capítulo 7, de que lo que vamos a estudiar a continuación está así como que no tiene lugar dentro de lo que estamos leyendo. Y entonces no tiene lugar por una sencilla razón, o pensamos que no tiene lugar, precisamente porque es un capítulo anacrónico. Pero no porque sea anacrónico, es decir, porque esté fuera de tiempo, dentro de la línea de tiempo de Números, significa que no sirva, o significa que esté mal puesto. La palabra de Dios es perfecta, no tiene errores, pues, por así decirlo. Entonces, cuando vemos el capítulo 7 aquí, aunque sea anacrónico, tenemos que entender por qué está y buscar por qué está. Ahora, vamos por ejemplo al libro de Éxodo, es Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Y en el capítulo 40 de Éxodo vemos que dice, Moisés erige el tabernáculo. Éxodo 40, versículo 17. Dice, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Es decir, el tabernáculo fue levantado, lo terminaron y pusieron el tabernáculo, todo bien bonito. El capítulo 7 de Números parece ser que es la continuación de este capítulo 40. Es como lo que sigue del capítulo 40 de Éxodo. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, para poder entender la posición de este pasaje, debemos entender el contexto de lo cual estamos hablando. ¿Ok? Allí mismo en Éxodo. Ahora vete a Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35. Ya vimos en el 40 que terminaron el tabernáculo. Pero Éxodo capítulo 35, versículo 4. Fíjate lo que dice, Éxodo 35, 4. Dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Dios le dijo a Moisés, dile a la gente
que si es de su corazón, vengan y traigan ofrenda. Traigan ofrenda para construir el tabernáculo y para hacerlo todo bonito. Y entonces eso fue lo que les dijo. Moisés dijo, todo aquel que quiera traer para construir el tabernáculo, tráigalo de buena voluntad. A nadie vamos a obligar, a nadie le vamos a poner un cuchillo o una pistola para que de cada quien va a traer conforme quiere dar en su corazón. Ahora bríncate a Éxodo 36. Éxodo 36, versículo 2. Y dice, y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda, fíjate bien este pasaje, toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana a Moisés. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Fíjate qué interesante, qué chistoso y qué padre está este pasaje. El contexto de lo que vemos, acuérdate, capítulo 40 sigue, o digamos que sigue en Números capítulo 7, es como una continuación. Pero para poder entender por qué, tenemos que ver el contexto. La gente estaba dando, y estaba dando de más. Imagínate que en algún momento en la iglesia llegáramos a este punto. Así decir, ¿saben qué? Ya no traigan, ya es suficiente. Ya no cabemos, ya no podemos. Imagínate que los albañiles que están trabajando dijeran, ya no traigan, te está sobrando, ya no puedes traer más. Y la gente trayendo. Qué padre sería ver eso, ¿no? Qué padre sería ver eso, porque ¿cuándo se ha visto eso? Bueno, lo vemos aquí en la palabra de Dios. Pero imagínate eso. Qué padre. Los pastores somos los que decimos, qué padre sería esto. Porque entonces sabemos las necesidades de la iglesia, sabemos lo que hay aquí, lo que hay allá, lo que se necesita aquí, lo que se necesita allá. Y entonces cualquier pastor te diría, qué padre es esto. Pero déjame decirte algo también, antes de seguir adelante. Hay un peligro dentro de este pasaje de Números. Hay un peligro en el cual mucha gente de repente ha caído. Si yo tuviera la intención y la malicia de decirte o decirles a todos o de convencerlos a todos los que están aquí de que traigan, yo agarro este pasaje y entonces yo trato de convencerte, porque dice la Biblia que tienes que traer, que debes de traer, que nunca es suficiente. Y entonces, híjole, mucha gente ha salido lastimada de muchas iglesias por causa del dinero, por causa de que hay una exigencia, por causa de que esa exigencia es injustificada o mal infundada. Entonces, ese es el peligro que se puede llegar a correr con este tipo de pasajes. Con el de Éxodo 35, 36, con el de Números capítulo 7. Tratar de convencer a la gente, porque ahí lo dice la Biblia, que tienes que traer hasta que sobreabunde, hasta que ya te diga que no. ¿Y cuándo somos insaciables los seres humanos? Nunca seremos insaciables. Nunca seremos saciables, Somos insaciables, más bien. El asunto es de que siempre vamos a querer más y más y más. Si el día de hoy tenemos unos tenis, mañana queremos 2. Si el día de hoy tenemos una bicicleta, mañana queremos una moto. Y así nos la llevamos. Entonces somos insaciables. Ahora, eso no es lo que quiero comunicarte. Eso no es a donde quiero llevarte. Ya me conoces. Tú sabes de qué manera pienso en este sentido. Entonces, la intención del pueblo fue absolutamente buena. Traían ofrenda, llevaban delante de Dios, llevaban sus ofrendas, y la intención del pueblo era absolutamente buena. Pero, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué la gente estaba llevando ofrenda?
Yo me pregunté eso. ¿Por qué? ¿Por qué estaba llevando? ¿Porque Moisés les dijo que lo llevaran? Bueno, el día de hoy yo te puedo decir, tráete ofrendas, y así como tú vas a decir, ¿por qué? ¿De qué manera? ¿O por qué? ¿O de parte de quién? ¿O yo ya traje mi ofrenda hace ratito, ya traje mi diezmo hace ratito y ya oramos por él, pero tú estás diciendo que haya más o que traigamos más? ¿Por qué? Y entonces me pregunto, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué el pueblo de Israel traía? ¿Por qué el pueblo de Israel trajo tanto que aún Moisés les dijo, ya no traigan, ya sobra? Traían oro, y no traían así como ladrillitos ni piedritas, traían oro, traían plata, bronce, maderas finas como la madera de acacia. Traían cosas, híjole, muy valiosas. Y entonces Moisés le dijo, ya, dejen de traer. Es un pasaje muy interesante, pero bueno, ¿por qué lo hacían? Y otra pregunta, ¿en dónde estaban ellos? ¿Te acuerdas? ¿En qué situación estaban ellos físicamente hablando? ¿Dónde estaban? En el desierto. Otra pregunta, ¿de dónde habían sacado tanto? ¿De dónde habían sacado todo eso para traer? ¿Qué no estaban en el desierto? ¿Qué no se supone que estaban allí en donde no había nada? Pues, ¿por qué traían tanto? ¿Por qué trajeron tanto oro, plata? ¿Por qué trajeron tanto de esto al tabernáculo, a Moisés, que Moisés le dijo, ya no traigan? ¿De dónde lo sacaron? ¿Por qué lo hacían? Estaban en medio del desierto. ¿Por qué están Números aquí? ¿Por qué están Números capítulo 7 aquí? ¿Por qué está de esta manera? ¿Por qué decimos que es anacrónico, pero tiene que estar allí? Bueno, Dios quiere mostrarnos algo muy grandioso aquí. El agradecimiento a Dios en medio del desierto es esencial dentro del propósito de Dios. Repito, el agradecimiento a Dios en medio del desierto es esencial dentro del propósito de Dios. Tenemos que ser agradecidos para con Dios aún en medio de un desierto. Un desierto podemos hablar de escasez. Es que no tengo en el desierto, pero aún el tema es, sea agradecido con Dios aún en medio del desierto. Y entonces pensemos poquito. Estos cuates, todo el pueblo de Israel, más de 2 millones de personas estaban en el desierto. ¿De dónde sacaron tantos chivas? Chivas de chivas y chivas de cosas, pues. ¿De dónde sacaron tantas cosas? ¿Qué no estaban en el desierto? ¿Qué no se supone que eran esclavos en Egipto? O sea, un esclavo yo me lo imagino como que no tiene nada en absoluto. O sea, nada más agarraron el día de la Pascua, de la primer Pascua, del día de la 10ª plaga, donde murieron los primogénitos, no tenían nada que llevarse. O sea, no contrataron una camioneta, no contrataron una mudanza para llevarse todas las cosas que tenían en su casa. Con lo que agarraron, lo que primero que agarraron de su casa, se lo llevaron y se lo echaron al lomo y se fueron. Y así atravesaron el Mar Rojo. O sea, no llevaban su sillón, ese sillón en el cual ya tiene tu huequito, no se lo llevaron. No se llevaron la estufa o el anafre, o tal vez, no lo sé. Pero sigue mi pregunta, ¿de dónde sacaron tantas cosas? Estaban en el desierto. Bueno, la historia dice que Egipto les dio. Que ellos salieron y Egipto les rogaba, ya váyanse por favor, y se quitaban los aretes y se quitaban los anillos y sacaban la cartera y le decían, ya váyanse, tomen todo nuestro dinero, tomen todas nuestras posesiones, burros, ovejas, bueyes, agarren camellos, agarren todo lo que tenemos, llévenselo ya, pero ya váyanse, porque la muerte fue tan grande en esa noche, el día que murieron los primogénitos, y de ahí sacaron. Entonces, en medio del desierto es esencial el agradecimiento, porque es parte del propósito de Dios. La fuente de la bendición, ya dijimos o vimos eso la semana pasada, la fuente de la bendición, la fuente de la dirección, la fuente del perdón y la fuente de la vida están únicamente en Dios. ¿Estás de acuerdo? En Él solamente podemos encontrar bendición, dirección, perdón, vida, ayuda, fidelidad, solamente en Él. Eso es lo que vimos la semana pasada. No podemos apartarnos de Él, no podemos buscar bendición si no estamos en Él, si no estamos delante de su rostro. Entonces, ahora busca Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. No podemos. Si estamos lejos de Él, no podemos.
No hay forma. Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Leemos desde el 2, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Hablando de los desiertos, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué dice ahí? Afligirte. ¿Para qué más? Para probarte. Y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea que los desiertos vienen de parte de Dios. Sí. Para probarte. Para saber qué hay en tu corazón. Si eres o no de los buenos. Si eres del servicio secreto, de esos que se esconden, o eres de verdad, de los chidos. Si eres un hijo de Dios verdadero, o si nomás estás jugando a ser un cristiano. Los desiertos son esenciales. Versículo 3, no solamente te dejó en el desierto para probarte y afligirte, sino que dice ahí, y te afligió. O sea, no solamente te dejó solo en el desierto, sino te afligió y te hizo tener hambre. Escucha, Dios te hizo tener hambre, pero al mismo tiempo te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. En 40 años ni su pie se hinchó de andar en el desierto, ni su vestido envejeció. 40 años, imagínate unos tenis que aguanten 40 años. Imagínate esa chamarra o esa camisa, blusa, pantalón, el favorito a ti, el que te gusta tanto que te aguante 40 años. Órale, qué padre. A mí me hubiera gustado unos tenis cuando era muchacho que me hubieran durado para toda la vida. Ya no los hacen igual. Ya no hacen de esos. Híjole, me gustaban tanto. Imagínate que duraran tanto. A ellos fue lo que les pasó. Ni su pie se hinchó. No se cansaron. Estaban afligidos. Era el sol. No había nada, pero estaban allí, delante de Dios. Y la mano de Dios los llevó. Y Dios mismo los afligió. Y Dios mismo les mandó hambre para que tuvieran hambre. Y les mandó al mismo tiempo maná. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, ¿qué es lo que despierta en ti lo que está pasando a tu alrededor? Piénsalo por un momento. Hay muchas cosas pasando a tu alrededor, ¿cierto? Podemos hablar hambre, podemos hablar de enfermedad, podemos hablar que a tu alrededor hay escasez, podemos hablar que a tu alrededor no hay trabajo, podemos hablar de que en tu alrededor hay violencia, podemos hablar de que a tu alrededor los vecinos cada rato se están peleando, podemos hablar de niños violentados, no sé, podemos hablar de mil cosas, podemos hablar de vicios, podemos hablar de separaciones, no sé, de muchas cosas. ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor? ¿Y qué genera en ti? ¿Qué está generando en tu corazón? Eso que está pasando a tu alrededor. Y entonces, en base a lo que está pasando en tu corazón, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer? Es que están muriendo mucha gente. ¿Y qué vas a hacer? Ay, pobrecitos. ¿Y qué? ¿Ya fue todo? Es que muchos niños están siendo violentados. Ay, pobrecitos. ¿Y qué vas a hacer? Ya nada más con el pobrecitos. Mínimo, puedes orar por ellos. Y ya, si quieres, puedes ir a hablarles de Dios. Es que esa familia es bien conflictiva. Es que esa familia, no te metas con él, no te metas con ella. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas solamente a decir, pues no te metes con ella? O tal vez si algún día Dios te presta la oportunidad de hablarles de Dios y de la palabra, les vas a hablar. O no te quieres meter con nadie, con ellos, con nadie. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos en medio de esto? El pueblo de Israel, los príncipes, estos hombres reaccionaron conforme a lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál es el contexto? Fuimos ahorita a Éxodo capítulo 35. Si te vas 3 capítulos antes, es el mismo tiempo, estamos en el mismo lugar. 3 capítulos antes,
ellos habían adulterado espiritualmente con el becerro de oro. 3 capítulos antes. Y entonces todos aquellos que adulteraron con el becerro de oro, todos aquellos que adoraron el becerro de oro, híjole, hubo una gran mortandad en aquel entonces. Moisés fue testigo de todo esto. Y entonces Dios dijo, ¿saben qué? Capítulo 33. Dios les dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Yo ya hasta aquí. Yo ya no voy a estar con el pueblo de Israel. Me tienen ya hasta arriba. Me tienen, ya no los aguanto al pueblo de Israel. ¿Sabes qué, Moisés? Mira, los voy a destruir. Ni yo quiero seguir lidiando con ellos, ni tú, Moisés, tienes necesidad de estar con ellos. Mira, ¿sabes qué? Los voy a destruir a todos, los voy a que todos mueran en el desierto, y de ti, Moisés, voy a hacer una nación nuevamente grande, numerosa, y de ti, para que tengan temor de Dios, para que tengan temor de mí. Y me voy a apartar, ya no quiero estar con ellos. Éxodo capítulo 33. Dice, y entonces, ¿yo voy a vencer a sus enemigos? Sí. ¿Yo les voy a dar provisión? Sí. ¿Yo voy a estar con ellos? ¿Mi ángel va a ir con ellos? Sí. ¿Voy a cumplir mi promesa? Sí. Pero yo no estoy con ellos, Moisés. Yo hasta aquí llego con ellos, con el pueblo de Israel. Por necios, por ignorantes y por estar adorando algo que no soy yo, le dijo Dios. Y Moisés le dijo, no, Señor. ¿Qué va a decir la gente de ti? No, Dios, tú eres grande en misericordia. No lo hagas. Perdónanos. Y entonces, Dios se iba a ir directamente de ellos. Y lo que le dijo Dios a Moisés y al pueblo es, si ustedes me construyen un tabernáculo, entonces yo estaré con ustedes. Y ahí empieza el tabernáculo. Y ahí empieza la historia del tabernáculo y de acercarse a Dios. Y de cómo la gente iba y pedía perdón. Los sacrificios de expiación. Los sacrificios haciendo las paces con Dios. Todo esto comienza después del becerro de oro. La gente estaba tan dolida por lo que había pasado. La gente estaba tan dolida porque había pecado en contra de Dios. Pero también la gente estaba tan sensible de que Dios había dicho, yo me voy a ir. Y entonces los iba a dejar en medio del desierto. No, Señor, no te vayas. Estamos en un desierto. Tú eres el que nos sustenta. Tú eres el que nos ayuda. No te vayas, Señor. Hagan un tabernáculo y estaré con ustedes. Sí, sí. Y entonces, ¿qué necesitas, Moisés? ¿Qué necesitas? Necesito oro. Aquí está el oro. Necesito plata. Aquí está la plata. Necesito madera. Yo tengo madera. Vieja, tráete aquellos postes. Necesito piel de cabra. Hijo, mátate esas cabras. Haz las carnitas. No, carnitas no, birria. Haz las birria y te las traes. Las pieles de cabra y esto y aquí. Y empezaron ahí todo el merequetengue. Porque Dios los había perdonado. Porque Dios generó eso en su corazón, porque los había perdonado, porque Dios dijo, órale pues, yo voy a seguir con ustedes si me hacen un templo. Órale, paz. Se pusieron todos a chambear en medio del desierto. ¿De dónde sacaron? No lo sé. De abajo de sus túnicas. ¿Dónde traías eso? No sé, alguien lo traía. Y entonces empezaron a hacer un tabernáculo. Y el tabernáculo pesaba entre 12 a 14 toneladas. Entre oro, plata, entre madera de acacia y las pieles que traía pesaban más de 12 toneladas. Híjole, ¿de dónde sacas eso? Era mucho peso. Con un tráiler se la tenían que llevar. ¿De dónde sacas eso? La gente estaba tan agradecida por lo que Dios les había perdonado que dijeron, tómalo todo, Señor, aquí está. Y siguieron trayendo, y traigo más. Y ahorita voy con mi compadre para que me preste. Ahorita voy con mi comadre para la tanda. Ya me toca el número, es número muerto. Ya le pasó a ella, ahora me toca el uno a mí. Que me lo dé para traerlo a la iglesia, para traerlo al tabernáculo, porque Dios me perdonó. El miedo manda en burro. Y entonces la gente traía. Y traía, y traía, y traía, y traía, y traía. Y Moisés dijo, ya está, espérense. Y la gente traía, y traía, y traía, y traía, y traía. Y vinieron, Números capítulo 7. Y vinieron los príncipes de las 12 tribus. Y le dijeron, Moisés, aquí estamos. Y nosotros también traemos. Porque los príncipes de las 12 tribus también eran culpables. Versículos 2 y 3. Ya entendiste el contexto. ¿Ok? Versículos 2 y 3.
de Números capítulo 7. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Los ofrecieron delante del tabernáculo. Pregunta: ¿por qué los israelitas fueron tan generosos? Bueno, ya supimos por qué. Porque les convenía. O sea, de menso no doy. O sea, si no doy, híjole, aquí me quedo en el desierto. Y la presencia de Dios se va. La presencia de Dios aquí en medio del desierto es lo que me conviene. Y si Él se va, híjole, estamos muertos. Entonces, si queda un poquito de esperanza de que Él va a estar con nosotros, pues tengo que hacerlo. Y yo lo voy a hacer. Y doy todo lo que yo tengo. Hace un mes, hace un año, yo no tenía nada. Porque era un esclavo en Egipto. Lo único que me daban eran hartos latigazos en el lomo. Era lo único. Mis manos todas llagadas, todas cortadas de los ladrillos que tenía que hacer. Era lo único que tenía. Estaba mal comido y hartas cebollas para chillar. Claro, me acuerdo de las cebollas. Pero era lo único que yo tenía. Y ahora Egipto nos dio todo y lo traemos abajo de las túnicas y Dios nos perdonó. Híjole, yo no tenía nada. Pues no, tenlo todo, aunque me quede sin nada. Ya estoy acostumbrado a vivir sin nada. Aunque me quede sin nada, todo, porque yo quiero que Dios esté con nosotros. Yo quiero que Dios esté conmigo. Repito, si lo malinterpretáramos o si lo manipuláramos, yo te diría: si tú quieres que Dios esté contigo, échale. Échale. A ver tu cartera. A ver el monedero. César, ya tenemos terminal para que pases tu tarjeta. ¿Aquí cómo? No, pues ahorita aprendemos mira, internet satelital y todo el asunto, y no te vas de aquí sin que te despeluquemos. Sería muy fácil decirlo, pero no es así. Eso no habla la palabra. Y no quiero ni tampoco decirte una blasfemia, una herejía. Dios lo que busca es un agradecimiento. Dios lo que busca es que la gente lo busque a Él, que la gente se deleite en Él, no nada más por dar, no porque tengo que hacerlo, sino porque Él es lo que quiere, a Él es lo que anhelo, Él es lo que quiere en mi vida. ¿Por qué fueron tan generosos? Bueno, porque Israel había sido olvidadizo, había sido malagradecido, había sido rebelde, de dura cerviz. ¿Por qué de pronto fueron tan generosos? Bueno, fueron rebeldes y fueron castigados y Dios les amenazó con quitar su presencia de ellos, pero después les dijo que si construían esa casa, el tabernáculo, moraría con ellos. Un pueblo que ha sido liberado de las garras del infierno y se le ha prometido el cielo, ahora sí somos tú y yo. Un pueblo que ha sido liberado de las garras del infierno y se le ha prometido el cielo, tiene que ser agradecido. Ahí radica nuestra generosidad. Ahí radica lo que estaba pasando con ellos. Dios les libró de la muerte. Estaban agradecidos. Así como dice en la película, estábamos agradecidos. Estaban agradecidos con Dios. Estaban agradecidos por lo que Dios había hecho con ellos. El punto es que actualmente ellos lo dieron todo, se desprendieron, fueron generosos, porque el día de ayer o unos meses antes eran esclavos y no tenían nada. Ayer no tenían nada, hoy tengo hartas cosas aquí, tenlas todas, pero no te vayas de mí. Les era muy fácil desprenderse de ellas. La diferencia del día de hoy con nosotros, que el asunto es que muchas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor y en nuestra casa, seguimos pensando que son nuestras. Seguimos pensando que, es que es mío, es que yo lo gané, es que me costó trabajo, es que. Bueno, pero después platicamos de eso. Entonces, tú fuiste liberado del infierno, de verdad. Dios te ha prometido el cielo, calles de oro. Y entonces tú y yo tenemos que estar agradecidos con Él. Porque da la casualidad que cuando conocemos de Dios podemos perder el piso y podemos perder la intención de hacer lo que tenemos que hacer, la voluntad de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20. Es un pasaje muy famoso. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, tú le conoces. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué dice ahí?
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Inmundicia también es un sinónimo de demonios, diablo, infierno, espíritus malignos. Y entonces Dios los entregó. Porque la gente tan solamente se le olvidó darle gracias a Dios, reconocerlo. Créeme, escucha esto. A Dios no le interesa tu dinero ni tus posesiones. Él es el dueño de todo. Si Él quiere, Él da lo que Él quiera a la persona que Él quiera, de la forma que Él quiera. No le interesa tus posesiones, ni le interesa lo que tú tienes o no tienes, o tu ropa viejita, tu ropa nuevita. No le interesa. No le interesan los 3 pesos que tú le puedes ofrendar. No le interesa, de verdad. Lo que le interesa es que tú seas obediente y que tú seas agradecido y le reconozcas a Él. Señor, tengo 3 pesos en mi bolsa. Y tú eres el que originó que esos 3 pesos estén en mi bolsa, Señor. Lo reconozco y es por ti. Aquí están, Señor. Haz lo que quieras. Antes no tenía nada y ahora lo tengo todo. Antes yo no tenía, ni tú ni yo teníamos nada, hermano. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo estaba en Egipto? Siendo esclavos, aborreciéndose unos a otros. Se mataban entre ellos mismos por las cebollas, por los puerros, por los ajos. Y entonces se aborrecían unos a otros. Y entonces, ¿cómo estábamos tú y yo? De la misma manera, rebeldes, insensatos, esclavos del pecado. Pero Dios manifestó su bondad y su gracia con nosotros. Luego, Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios 2:11. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era yo, ese eras tú. Sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Híjole, pobrecito de mí. Pobrecito de ti. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y entonces tú y yo tenemos un Mesías, tenemos un Salvador, tenemos un Dios, tenemos una promesa. Antes no teníamos nada, cero, nada. Y ahora lo tengo todo. Porque Dios es el dueño de todo. Porque el papá es el dueño de todo. Y Él quiere y da lo que Él quiere, a quien Él quiera, de la manera que Él quiera, del tiempo que Él quiere. Él es el dueño de todo. ¿Qué tengo yo? Nada. El asunto es cuando de repente pensamos que somos merecedores y que tenemos algo por mí mismo. Repito, a Dios no le importa tus posesiones. A Dios le importa. Lo que estamos buscando aquí es que seas agradecido y le reconozcas. Es que seas tú movido por lo que Dios hizo en tu vida. Nos damos cuenta de que tenemos mucho que agradecer. Sí. ¿Cuál es el compromiso que Dios ha puesto en ti? ¿Qué es lo que Dios te dijo a ti? ¿Lo estás haciendo? ¿Qué compromiso ha puesto en tu corazón? Viendo todo lo que hay alrededor de ti. ¿Qué es lo que Dios generó en ti? Y si ya te diste cuenta que es Dios, ¿lo estás haciendo? ¿O estás dejando que alguien más lo haga? Colosenses 3:15 dice lo siguiente. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y dice ahí, y sed agradecidos. Y sed agradecidos.
Es que yo, por mis propias fuerzas, yo lo puedo hacer. ¿Y quién te dio las fuerzas? ¿Quién creó el aire para que respires? ¿Quién puso el sol para que te tengas un bronceado de esos bonitos? ¿Quién? ¿Sabías que la gente que anda en el sol, dicen los estudiosos, que son más felices que otros? Somos bien requete felices. Harto sol que nos pega aquí, mira, y harta felicidad que nos manda Dios. Si un día estás deprimido, vente aquí al terreno, vente a la iglesia, que nos dé el sol a ti y a mí. Y nos reímos, aunque sea de pura alucinación, pero nos reímos. Nos reímos de ser. Dios te ha dado tanto. Dios te ha dado tanto. Y a veces ni siquiera lo entendemos. O no le glorificamos, o no le damos gracias, o se nos pasa, o más a ratito, o hay después. Dios te ha dado tanto, hermano. No te quiero convencer de absolutamente de nada, pero Dios te ha dado tanto. Sé agradecido con Él. No dejes pasar ni un momento en ser agradecido con Él, porque si Él quisiera en este momento, te lo quita todo. Así. ¡Pum! Se acaba. Pero hasta este momento dale gracias que no ha sido su voluntad. Y aún tenemos, y aún buscamos, y aún hay, poquito, mucho, lo que sea, pero aún hay. Aún sigo respirando. Porque mis pulmones estaban prácticamente muertos. Y tú también. ¿Sabes lo que tengo que agradecer a Dios? ¿Tanto? No porque me haya dado de comer frijoles el día de ayer, sino porque sigue preservando mi vida y la tuya también. Tenemos tanto que agradecer. Sé agradecido. Versículo 4 y 5 de Números. Ya me estoy tardando. ¿Ya se aburrieron? No. Qué bueno que están felices por tanto sol. Versículo 4 y 5. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos. O sea, imagínate Moisés, ya no traigan, ya cállense, ya no traigan más, ya no cabe, no tengo dónde guardarlo. Y Dios le dijo, Moisés, tómalo, hombre, agárralo. Tómalo de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Y los darás a los levitas, o sea, a los carros y los bueyes. Los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Y se los vas a dar, dáselos. Para que pongan allí encima de los carros y de los bueyes lo que traen del tabernáculo. Dáselos, no importa, es para el servicio de ellos. Tómalos. Y entonces Moisés los agarró, los tomó y dijo, está bien. 12 bueyes, 6 carros. Ahora, fíjate bien. Yo te dije hace ratito que la voluntad de Dios, a Él no se le escapa nada. ¿Verdad que sí? Cuando obedecemos a la voluntad de Dios, no se le escapa nada. Y Él va a suplir cada detalle dentro de su voluntad. En la voluntad permisiva se nos escapa todo, se nos sale de las manos, como agua entre los dedos. Y entonces nos frustramos. Piénsale, poquito, nada más. ¿Estás viviendo como frustración? ¿No será que estás tomando decisiones por ti mismo? Piénsale, es como un apéndice chiquitito. Pero fíjate, pregunta. Dios había puesto el tabernáculo, las medidas, un codo aquí, 2 codos allá, 3 pies acá, bla, bla. Todo lo había establecido así milimétricamente. Todo lo del tabernáculo. Le dijo, los de Coat van a cargar esto, los de Merari van a cargar aquello, los de Itamar van a cargar aquello, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de aquello. Todos los detalles los tenía al pie de la ley. No se le había olvidado nada. Pregunta, ¿se le habrá olvidado a Dios el asunto de en qué lo iban a transportar? Imagínate, llegan los príncipes y le dicen, aquí traemos bueyes y carros tapados para que transporten el tabernáculo, porque a Dios se le olvidó ese pequeño gran detalle en medio del desierto. Pregunta, ¿crees que a Dios se le haya olvidado? No se le olvidó. Pero tomar decisiones en la voluntad permisiva de Dios sugiere que tendremos que arreglar los desperfectos que nuestras malas decisiones ocasionen y esperar la misericordia de Dios y que Dios nos perdone por haber tomado esas decisiones, malas decisiones.
Claro está, si no nos va mal. Porque si nos va bien en medio de la voluntad permisiva de nuestras decisiones, ni nos vamos a acordar de Dios. Bueno, todo esto te lo digo por algo. ¿Acaso a Dios se le habrá olvidado en qué lo iban a transportar? De ninguna manera. Cuando descansamos en la voluntad permisiva de Dios, todavía sigo con eso, hay mucha incertidumbre en nuestras vidas. Por el contrario, cuando hacemos la voluntad de Dios, podemos tener seguridad de que Dios se ha preocupado en suplir cada detalle por insignificante que parezca, aunque no en nuestro tiempo, sino que llegará cuando sea necesario. Recuerda, ni fue tu voluntad, ni es tu plan. Cuando estamos en la voluntad de Dios, ni es tu voluntad, ni es tu plan. Entonces solamente nos queda esperar y obedecer que Dios haga dentro de esa voluntad. A Dios no se le olvidó. ¿Por qué crees que había tantos animales? ¿Por qué crees que trajeron carros? ¿Tú crees que se le haya olvidado a Dios? Todo eso que trajeron de Egipto se le olvidó a Dios. ¡Ay, se le olvidó! No, sino que Dios esperó a que cuando estos hombres se dieran cuenta de que había una necesidad, entonces fueron y dijeron, aquí está. Moisés, nos damos cuenta de, estamos en el desierto, mano. O sea, ¿en qué los vas a poner a cargar a todos estos chavos? Tan chavos todos estos levitas, mira. Y entonces, ¿en qué los vas a poner a cargar? El sol está bien duro, Moisés. Mira, te vamos a poner carros tapados. Aquí tenemos uno. Vamos a traer animales de carga, bueyes, para que entonces ellos jalen todas esas 12 toneladas que tienes que cargar. Y entonces no te preocupes, aquí está, mira, ven, paz, aquí está. Antes yo no tenía un carro. Yo andaba a pie y no traía ni guarachis cuando andaba allá en Egipto. Y ahora nos trajimos 2 carros de Egipto, pues aquí está uno, úsalo, es para el servicio, úsalo, Moisés. Y entonces Moisés lo tomó. A Dios no se le olvidó, solamente Dios quería que la gente reaccionara ante la necesidad. Dios buscaba que la gente fuera agradecida y que la gente se diera cuenta de que hay necesidad. Y es lo que muchas veces te he estado diciendo yo aquí también. Date cuenta de toda la necesidad que hay. Y no te hablo acerca de ir a sembrar maíz o ir a sembrar calabaza aquí atrás. Te hablo acerca de ir a sembrar la palabra alrededor de nosotros. Porque te he dicho una y otra vez, ¿tú crees que es casualidad de que estemos aquí, exactamente aquí nosotros? No lo creo. Porque tampoco es casualidad que a Dios, es que se le olvidó en qué lo iban a transportar. No es casualidad que estemos en una de las zonas más violentas del estado, aquí alrededor. No es casualidad que estemos en una de las zonas menos evangelizadas de México. No es casualidad. Y aquí estamos. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que Dios pone en tu corazón? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿De qué manera has reaccionado en tu casa, con tu familia? ¿Ya te enfermaste de coronavirus? Y cuando te enfermaste, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿En qué estabas pensando cuando estabas enfermo? ¿Fuiste igual que todos los demás que se enfermaron? ¿O creíste con todo tu corazón que tenía un propósito esa enfermedad? Y cuando la gente te iba a visitar o te hablaba, te decía, ¿no tienes miedo? Pues sí, tengo miedo. Pero Dios es más grande que esto. ¿Te acuerdas al principio que yo te dije, no sé lo que va a pasar con el coronavirus? No sé cómo nos va a ir. Y lo dije antes de enfermarme, no sé. Pero lo que sí sé es que Dios es más grande que todo esto. Eso sí lo sé. Y entonces, vino, pasó, aquí anda, pero seguimos confiando en Dios. Y Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo Dios. ¿En quién confías? Dios solamente buscaba que estos hombres reaccionaran. Era como, despierta. ¡Ey! Aquí hay algo. ¡Ey! Yo te di permiso de que trajeras esas cosas de Egipto, pero no nada más para que tú te deleites en ellas, sino también para que ayudes, para que formes parte de todo esto. Mis hermanos, ustedes ya forman parte de todo esto. Está muy padre llegar a un lugar que ya está construido. Sí, está muy padre. Pero qué padre es, qué más es
¿Qué más deleite? ¿Qué es tan padre como llegar a un lugar y empezar desde abajo? Y en 10 años, si Dios nos permite seguir estando aquí, te vas a acordar de cuando nos llenábamos los pies de tierra. Y te vas a acordar de todos los sacrificios que nos costó. Y te vas a acordar de tu piel morena por el sol. Y te vas a acordar de tantas cosas. Y en ese día de mí te acuerdas de estas palabras. Qué padre es empezar desde los cimientos. De mí te acuerdas cuando llegas a tu casa y limpias tus zapatos con un trapo húmedo para quitar la tierra de un lugar santo, de un lugar consagrado. De mí te acuerdas. Pero Dios quiere que reaccionemos. Y con esto no te estoy diciendo que me vengas y traigas carros. No. Estoy diciendo qué es lo que Dios te está llamando a hacer. Será bien fácil decirte esto, ¿no? Pónganse todos de acuerdo y cómprenme un carro. Porque a Moisés le llevaron carros. 6. Yo nomás te pido 1. No es así, mi hermano. Yo no puedo lastimarte así. Pero tenemos que reaccionar. Tenemos que ver la necesidad que hay alrededor de nosotros. Tenemos que ver y tenemos que entender cómo es que Dios te está hablando a tu corazón, así como una campana que retiñe, tin, 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 y tú haciéndote el sordo, así, ay, no escucho, paz, 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 retiñendo, pegando una y otra vez, allí. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Estos hombres obedecieron. Versículo 6 al 10, ya voy a acabar. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Los príncipes trajeron su ofrenda. ¿Quiénes eran los príncipes? No, que no se te ocurra pensar en el príncipe encantador con su cabellera rubia y su caballo blanco. No, del príncipe azul. De eso no habla. Príncipe es una palabra para el líder de la tribu. ¿Okay? El que lideraba la tribu, el que estaba a cargo de llevar la tribu, por así decirlo. Entonces, esos príncipes es como el principal, el que tenía más cargo, el que tenía más liderazgo. Entonces, llegaron estos hombres, los príncipes, los principales, trajeron su ofrenda, y debemos darnos cuenta de la gran importancia y trascendencia de nuestro liderazgo ahora en nuestras vidas. Ya que este mismo propósito, este mismo compromiso y responsabilidad debe estar en nosotros. Debemos de saber tomar las mejores decisiones, buscando incansablemente hacer la voluntad de Dios sobre nosotros. Un príncipe no es ese príncipe azul. Un príncipe eres tú en tu casa. Y no te quiero decir así como lo he dicho antes, no eres príncipe o princesa o princeso. Eres alguien que toma decisiones en tu casa. Ese es un príncipe. De eso está hablando. La palabra significa eso. La palabra en hebreo significa alguien que lidera, alguien que toma decisiones, alguien que busca. Y en este caso, alguien que busca la voluntad de Dios y tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Tú eres un príncipe, un principal en tu casa, un líder, alguien que está tomando decisiones. ¿Y qué decisiones estás tomando? Ese es el punto, la pregunta. ¿Qué decisiones? ¿Estás tomando decisiones dentro de la voluntad permisiva de Dios? ¿O estás buscando tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios? Eso depende de ti. ¿Qué decisiones estás tomando? Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, versículo 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos, o sea, juntándote con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
Júntate con los humildes, júntate con los sabios, pero sabiduría de Dios, no sabiduría humana. Pídele consejo, no al compadre. Pídele consejo a Dios, pídele consejo a alguien que te muestre y te abra la Biblia en tus ojos. Mira, esto es lo que dice Dios. Busca consejo bíblico para tomar las mejores decisiones en tu vida. Romanos 12:2 también lo tienes ahí. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es agradable, es perfecta, es buena. Pero de repente seguimos luchando con esta voluntad permisiva, tratando de hacer un parchadero por todos lados, un remendadero por todos lados, porque ya se me rompió aquí, porque ya se me hizo un hoyo acá, porque ya se me rompió allá. Porque seguimos buscando que Dios bendiga nuestra voluntad permisiva, o que su voluntad permisiva bendiga nuestras decisiones. Más bien, seguimos buscando eso. Busca la voluntad de Dios. Busca lo que Dios tiene para ti. A Él no se le escapa nada, ningún detalle, ni siquiera el transporte se le escapó. Solo que quería que estos hombres reaccionaran. ¿Qué te falta hacer? A ver, y entonces, ¿alguno de ellos habrá sentido no dar? ¿Tú crees que a lo mejor se pusieron de acuerdo y alguno dijo, no, yo ¿por qué? No, pues, ¿tú crees que alguno de ellos se haya puesto en ese plan? Tal vez. Y si fue así, ¿por qué sentiría no dar? No, es que yo no voy a dar. ¿Por qué crees que alguien así diría, no, yo no doy? ¿Será que no se sentía parte de eso? ¿Será que no había disfrutado, experimentado el perdón de Dios? ¿Qué necesita para sentirse parte de eso? El que no da, no está agradecido, o aún espera de Dios algo que no va a llegar. Y si Dios ya hizo demasiado por nosotros, ¿por qué esperamos más que Dios haga en tu vida? Para entonces pensar en ser agradecidos. Señor, el día que me saque la lotería, híjole, Señor, te voy a dar, te voy a bendecir, voy a ofrendar como nunca antes lo he hecho. ¿Para qué te esperas a sacarte la lotería? ¿Sabes? Hasta el día de hoy, mi hermano, hasta el día de hoy, no hemos parado de construir. No hemos parado. Desde hace un año no hemos parado. Explícame tú, ¿de dónde he salido? No lo sé. Pero Dios ha movido el corazón de personas. Y Dios ha multiplicado el diezmo. Y Dios ha multiplicado las ofrendas que salen de aquí. Dios lo ha hecho. Y yo te dije, mínimo un ladrillo nuevo, puesto, cada semana vas a ver tú. Mínimo. Pero te das cuenta de que vamos ya. Y hay mucho por hacer todavía. Aún necesitamos unos de otros. ¿A qué te está moviendo Dios? ¿A qué te está llamando Dios? Dios tiene todo ya en tus manos. Busca hacer la voluntad de Dios, no la tuya. El último versículo, y con este termino, Romanos capítulo 8. Versículo 28. Romanos 8:28. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pregunta, ¿tú estás en el propósito de Dios? Pregunta. ¿Estás en el propósito de Dios? Entonces las cosas te ayudan a bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cierra tus ojos. Señor, hoy estamos agradecidos, Padre, contigo. Por tanto que has hecho tú, Señor, en nuestras vidas. Sabemos y entendemos, Señor, que no son las cosas materiales lo que te interesan. Sabemos que lo que te interesa es nuestra obediencia y nuestro agradecimiento.
No dejes, Señor, que seamos malagradecidos. No dejes, Dios, no permitas que seamos ingratos, Padre, contigo. Llévanos siempre, Señor, a hacer tu voluntad, nunca la nuestra. Señor, te bendecimos y te adoramos, Padre. En el nombre de Jesús. Ponte en pie y busca a alguien por quien orar. Por favor. Y empieza a orar por esa persona. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a creer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó. Y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia inmensa. Soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia inmenso. Eres bueno, eres grande, Padre. No hay nadie como tú, Jesús. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria, Padre. Hoy te damos a ti, Señor, nuestro corazón. Ayúdanos a confiar en ti, a buscarte a ti, Dios, y a hacer tu voluntad, Padre. Tu perfecta voluntad, Señor Jesús. Hoy queremos ser agradecidos contigo, Padre, porque tú nos salvaste y porque tú nos libraste, Señor, de la muerte
y del infierno, Señor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Señor, te alabamos y bendecimos, Padre. Gracias por estar aquí, Jesús. Espíritu Santo, que tu voluntad sea hecha, Padre, en nuestras vidas. Cuida tu preciosa iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Dios les ama infinitamente. Gracias por estar aquí. Amén. Por la